Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. Hoy vengo a hablaros de la luna llena en Capricornio, una luna llena que viene cargadita de movida. Lo primero y más importante que quiero mencionar es que los procesos de lunación son procesos que abren periodos de 6 meses. Por lo tanto, la energía de la que voy a estar hablando ahora tiene un efecto en los próximos 6 meses. Y, cómo no, uno de los eventos más importantes que también suceden en estos 6 meses es la última entrada de Plutón en Capricornio, el mismo signo donde tenemos esta luna llena. Va a ser la última entrada de Plutón en Capricornio para los próximos 250 años. Entonces, es un evento que va a ser un evento canónico, un evento importantísimo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social. Es decir, desde que Plutón entró en Capricornio hace 15 años, hemos estado viendo todo lo complejo de nuestra estructura social. Hemos estado viendo dónde hay fallas en la estructura de nuestra sociedad o en la estructura de nosotros como individuos. Ya sabéis que esto siempre funciona a un nivel personal y a un nivel transpersonal, o más bien colectivo, social. Entonces, todos sabemos lo que ha pasado estos últimos 15 años y todo lo que nos ha marcado. Por lo tanto, esta última entrada de Plutón en Capricornio viene a marcar el broche final, el fin de una era, el fin de algo que llevamos arrastrando durante estos últimos 15 años. Entonces, todos sabemos cómo nos ha estado afectando, especialmente a nivel colectivo, porque hemos vivido situaciones que nos han afectado a nivel colectivo y luego, pues esas mismas situaciones habrán tenido consecuencias a un nivel personal, pero luego a nivel personal cada uno tenía sus historias, ¿no? Todo esto dependiendo de donde tengamos a Capricornio en nuestra carta natal, la casa donde se encuentre o las casas, sé que comparte cúspide entre dos casas. Es decir, son lugares de nuestra vida, contextos que han sufrido una enorme transformación y que siempre, al estar en Capricornio, tienen que ver con nuestra estructura, la autoridad, los niveles jerárquicos, a quien nos sometemos, lo que nos somete, entre otras muchas cosas. Entonces, fijaos si es importante este evento, que no solamente hemos tenido esta luna llena de la que voy a hablar en este vídeo, sino otra luna llena que sucedió el 21 de junio. Vamos a poner el contexto porque, como digo, los eventos lunares, los procesos de lunación, abren periodos de 6 meses. Claro, tuvimos esta primera luna llena en junio, el 21 de junio, y parece como que después, como hemos tenido una luna nueva en Cáncer y esta que tenemos ahora en Capricornio de nuevo, esas ya pasaron, ¿no? Esas ya se han perdido en el limbo. Y no, nada más lejos de la realidad. Las 3 lunas, tanto las 2 en Capricornio como la luna nueva en Cáncer, van a seguir su curso, van a seguir generando cambios. Y es importante, porque si bien hemos hablado de cada una de ellas por separado, esta luna llena quiero unir puntos, básicamente porque va a ser un proceso en el que las 3 lunas van a estar generando un gran impacto. Vamos a simplificarlo, porque tampoco quiero complicar mucho este vídeo, básicamente porque es mucho más simple de lo que parece. Primera luna llena, 21 de junio. Nos generaba una gran tensión. Una tensión en nuestros cielos que lo que pretendía era mostrarnos las partes de nuestra estructura que estaban obsoletas. Esa gran tensión generaba ese resquemor por todas esas partes que ya no tocan más. Y hablamos en el vídeo anterior, tanto a nivel genérico como por signo y casa, cómo podíamos construir una nueva estructura. Todos los elementos que estaban en ese cielo en aquel entonces nos daban todas las pistas. Bien, empezamos a destruir partes de la estructura, empezamos a decir adiós a partes de nosotros y a partes de nuestra vida, de nuestra estructura vital, nuestra estructura a todos los niveles y especialmente en el contexto donde tengamos a Capricornio. Recuerdo, no es que ya se ha hecho, es que seguimos haciendo, es decir, la luna llena en Capricornio, la primera luna llena en Capricornio, nos empezó a mostrar esa tensión y empezamos a destruir partes de nuestra estructura. Pero vamos a seguir destruyendo partes de esa estructura. Y a medida que vamos destruyendo o deshaciendo partes de esa estructura, es donde aparece la luna nueva en Cáncer. Es decir, por ejemplo, yo puedo no haber destruido ninguna parte porque no me he atrevido. Entonces la luna nueva en Cáncer se muestra, pero no tanto quizás, como si yo hubiera empezado ya a destapar. ¿Destapar el qué? Conocer la parte blandita. Entonces, cada pedazo de la estructura, de la armadura, de lo que me cubre, me protege, me sostiene, en mi realidad, que yo
libere, que yo deshaga, especialmente de nuevo, todo aquello que está obsoleto, todo aquello que ya en lugar de protegerme, sostenerme, se ha vuelto una carga, ¿de acuerdo? Pues cada vez que yo libero una parte de estas, luna nueva en Cáncer, se expone una parte blandita. ¿Qué es una parte blandita? Una parte frágil, la parte precisamente para la cual tiene que estar construida la estructura. Pues puede ser una parte que revela una vulnerabilidad en mí, una debilidad, una fragilidad, que puede ser de muchos tipos, desde dependencias, apegos o situaciones emocionales que generaban mecanismos de defensa X, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos mucho en el vídeo anterior, ¿no? Y de hecho, hemos visto mucho, yo lo he visto sobre todo porque veo vuestro feedback, ¿no? En los vídeos, y veo como mucha gente no le gusta sentirse vulnerable, no le gusta sentirse dependiente. Yo siempre he dicho, y esto es algo que voy a recalcar, la dependencia no es algo negativo. Lo negativo es no reconocer que somos dependientes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo solo puedo solventar mi dependencia, sea de cualquier tipo. Ya me hablasteis algunos, ¿no? De interdependencia, codependencia o dependencias tóxicas, ¿de acuerdo? Ninguna de estas dependencias se va a poder solventar a menos que yo la reconozca, ¿de acuerdo? Entonces, claro, reconocerla me hace sentir vulnerable, algo que a mucha gente no le gusta, pero es inevitable empezar a aceptar nuestras vulnerabilidades y empezar a entender que cuando yo intento hacerme el fuerte y evito o no reconozco, no tengo en cuenta esas partes frágiles, vulnerables, entonces, ¿qué tipo de estructura voy a construir? Una estructura que no las tenga en cuenta. Una estructura que reprima esas partes vulnerables o directamente que pase por encima. Entonces, las partes de nosotros que han quedado obsoletas precisamente tienen este patrón. Un patrón donde nosotros no hemos aceptado nuestras vulnerabilidades. Y esto es lo que la luna nueva en Cáncer nos va a estar mostrando. Por ello, inevitablemente, tenemos que empezar a aceptar que tenemos partes débiles. Es decir, si yo tengo una debilidad, si yo tengo un talón de Aquiles, pues tengo que saber que tengo un talón de Aquiles para no ir ahí como el que no quiere la cosa, porque luego me pasa algo, me tiran una flecha en el talón, como a Aquiles le pasó en la historia, ¿no? Y ¿qué ha pasado? No, yo sé que tengo una debilidad y cuando sé que tengo una debilidad, pues tengo que proteger esa debilidad. Y la única forma de protegerla es reconocerla en primer lugar. Pero no nos gusta reconocerla. Entonces, mucha gente lo que ha pasado con todo esto es que se ha puesto a la defensiva. Y entonces, cuando nos sentimos vulnerables muchas veces, lo que hacemos que es, nos ponemos en esa posición defensiva y atacamos, porque nos sentimos atacados, ¿no? Como ese gato que se bufa, ¿no? Cuando se siente en peligro. Un poquito esto, ¿no? Y al final esto que genera conflicto, genera siempre la consecuencia última es separación del otro, porque todos somos dependientes en alguna parte de nuestra vida, todos somos vulnerables en alguna parte de la vida, todos tenemos una parte de cáncer, ¿no? Entonces, si yo intento evitar o intento parecer que no tengo esa parte e intento obviarla, cuando alguien toque esa parte de mí y me recuerde que tengo esa parte que yo quiero obviar, lo voy a recibir como un ataque, porque no estoy teniendo en cuenta esa parte. Y ahí es donde empezamos con el conflicto. Entonces, somos como esos perros heridos de los que mencionamos en vídeos anteriores, que necesitamos cuidar esa parte, no la tengo en cuenta y cuando alguien la toca me duele y yo le ataco de vuelta. Pero claro, entonces, ¿qué voy a recibir? Pues ese conflicto, ¿no? Y aquí es donde llega la luna llena en Capricornio de este 21 de julio, donde la principal diferencia que tenemos con la que tuvimos en junio es, punto 1, que sucede en los últimos grados de Capricornio, por lo tanto, grado de maestría, es como conclusión final, conclusión última, grado de aprendizaje elevado. ¿Dificultad extra? Sí, pero es como la graduación, por decirlo así, en cuestión de materia capricorniana. Algo que, teniendo en cuenta que estos últimos 15 años hemos tenido a Plutón en Capricornio, tiene mucho significado. Pero es que además, el segundo dato importante que diferencia una luna de la otra es que viene acompañada de Plutón, precisamente el personaje, el protagonista de estos últimos 15 años. Pero Plutón, en esa conjunción con la luna llena, viene desde Acuario. Entonces esto significa dos cosas muy importantes. Son buenas y malas noticias. La buena noticia supone una gran liberación. Vamos a ver cómo en los próximos 6 meses alcanzamos una gran meta
una meta que quizás llevamos persiguiendo durante mucho tiempo, donde podemos sentir ese alcance de esa meta como el soltar una enorme mochila que nos estaba pesando desde tiempo atrás. Y cuando digo tiempo atrás, muchos de nosotros vamos a estar viendo desde antes incluso de que Plutón entrara en Capricornio. Son mochilas. Estamos hablando de Plutón. Plutón habla de la parte más inconsciente, más profunda de nuestra psique. Partes que ya os digo podemos estar arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. De nuevo, partes que tienen que ver con nuestra estructura, pero que tienen que ver especialmente con el contexto de la casa donde tengamos a Capricornio, o de las casas donde tengamos a Capricornio. Tratándose de Plutón, además, hablamos de soltar un patrón muy arraigado. Por decirlo así, si la primera luna llena venía a derrumbar partes o a mostrarnos qué partes de nuestra estructura estaban obsoletas, esta luna llena viene al quid de la cuestión. Esta luna llena viene a atacar el problema de raíz. Primera luna llena, quita capas de cebolla. La luna nueva que viene después de esta nos muestra las partes blanditas. Y cuando nosotros nos hacemos cargo de esas partes blanditas, es un proceso, y es un proceso que va a ser continuo. Yo puedo quitar una parte de mi estructura porque ya no me sirve, y entonces ver que detrás de esa parte hay una parte blandita, luna nueva en Cáncer. Cuando yo escudriño en esa parte vulnerable, encuentro el patrón kármico arraigado de la mano de Plutón. Claro, tened en cuenta que Plutón lo que hace aquí es, acompañando a la Luna, claro, la Luna es un patrón instintivo, reactivo, y Plutón le da una intensidad enorme, es como una fuerza que surge de lo profundo, de lo más oculto de nuestro ser, y nos empuja de una forma ciertamente irracional hacia la liberación de ese algo que puede habernos hecho sentir como sometidos, ¿no? Y sin el cómo, decir sometidos o pesados, ¿no? Es como una pesadez que dices. Plutón ahí en Acuario, especialmente por la energía acuariana de liberación, de novedad, de autenticidad, de libertad, es como se puede sentir como una sensación de decir, no aguanto más esto, necesito liberarme de esta sensación, ¿no? Y es Plutón generando una intensidad inevitable, inevitable. Claro, de nuevo, Plutón, ¿desde dónde actúa? Desde lo más profundo. Por lo tanto, hablamos de una parte de nuestra estructura muy enquistada. Entendemos que dentro de nuestra estructura hay partes más superficiales y otras partes no tan superficiales. Recordad, esas partes que están, digamos, rigiendo las partes más blanditas, las que yo quería proteger con una estructura obsoleta, o una armadura obsoleta. De nuevo, quito la parte obsoleta, me encuentro la parte blandita, y detrás de la parte blandita encuentro ese patrón. Ese patrón que lo que estaba haciendo es generar una estructura obsoleta. ¿Veis cómo funciona esto? Si me pierdo en un proceso como este, y yo quito una parte de la estructura, me encuentro la parte blandita, y como muchos no, pero algunos sí que me dijisteis en comentarios, yo me niego a sentirme dependiente, yo me niego a... Ok, te obliga. Pero te pierdes la parte de decir, ok, soy vulnerable en este aspecto. Tengo una debilidad en este aspecto, un punto débil. Tengo un punto débil que tengo que tener en cuenta. Tengo que mimar ese punto débil. Eso es como decir, una parte de ti necesita ser cuidada. Y me hace sentir vulnerable porque si no la cuido, hay un problema. Tenemos un problema si no la cuido. Pero ahí es donde yo me siento frágil. No me quiero sentir frágil y entonces yo me estoy perdiendo una parte importantísima porque no llego a encontrar el patrón. De nuevo, Acuario, liberación, algo nuevo, auténtico. Claro, esto puede dar miedo. ¿Por qué? Porque esos patrones pueden estar enquistados en el sentido de decir yo tenía este patrón, no porque yo quisiera tener ese patrón, sino porque no conozco otra cosa. Porque es lo que yo llevo mucho tiempo haciendo, lo que me han enseñado que es lo correcto, lo que es lo habitual, lo que sigue la norma, lo que sigue la ley, lo que sigue la autoridad, de nuevo, regente de Capricornio, Saturno, que no necesariamente va a favor mío. Cuidado con todo esto, porque esto tiene muchas consecuencias. Entonces, claro, como da miedo, como es algo loco, como es muy distinto, como es muy nuevo, yo puedo tratar de querer reprimirlo. Decir, no me atrevo a hacer esto. Pero Plutón ahí, y más con la Luna,
lo va a volver muy inevitable. Es decir, yo voy a intentar, o puedo intentar reprimirlo. Cuidado, ¿eh? Intentar reprimirlo porque me da miedo. Pero, o sea, las consecuencias de darle rienda suelta a esa energía, primero de todo se va a sentir liberador en el sentido de que estamos intentando reprimir un volcán, ¿vale? Si lo intentamos reprimir, yo pongo ejemplo, pero si lo intentamos reprimir, la energía de Plutón se va a sentir como un volcán. Intenta tapar un volcán con tus manos, siempre lo digo, inevitable, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa todo esto? Que igual yo tengo que romper con algo que me estaba haciendo daño, pero igual tengo miedo a realizar esto. Claro, aquí es donde viene la mala noticia. La buena era, recordemos, liberación, enorme liberación. Soltar un peso muy grande, romper un patrón muy arraigado. La mala noticia es, ¿qué necesitas para lograrlo? Y voy a explicarme, ¿eh? Porque esto de mala a buena, después hablaremos, porque hay personajes metidos en esta historia, de los cuales he hablado mucho últimamente, ¿no? Algol, por ejemplo. Que si el ojo del demonio, que si malo, que si... Cuidado, cuidado porque aquí el mal y el bien no funciona como nosotros pensamos que funciona. Entonces, la mala noticia es, ¿qué tiene que pasar para que tú te atrevas a liberarte? Y me explico. Porque, claro, la vida nos está dando muchas pistas en estos últimos 15 años, ¿vale? A todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Por ejemplo, hace unos años tuvimos un gran problema social. Recordamos que nos encerraron, recordamos que tuvimos una historia bastante enorme. Y esto, a pesar de que fue un evento canónico, como pueden ser los que vayan a suceder los próximos 6 meses, que nos afectó muchísimo, es decir, mucha gente sufrió muchísimo, el caos generalizado fue enorme, ¿no? Pero gracias a todo esto, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Pero esas cosas no eran nuevas, siempre estuvieron ahí. Y gracias a ese evento, muchos de nosotros pudimos despertar y acabar de confirmar o empezar a entender qué estaba pasando detrás de todo esto y cuidado, porque a día de hoy siguen habiendo consecuencias. Las consecuencias de todo lo que sucedió, lo que se está desvelando, lo que se va a desvelar. Ponemos otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy fumador, no soy fumador, pero ponemos este ejemplo, creo que la gente lo va a entender muchísimo. Yo cuando fumo, sé que es malo fumar. Es así. Todo el mundo, cuando fuma, sabe, evidentemente, porque bueno, te lo recalcan en todos lados, ¿no? Todo el mundo sabe que es malo fumar. Pero, ¿qué necesita esa persona para dejar ese hábito? ¿Me explico? ¿Qué necesita esa persona? Porque si el hecho de saber que es negativo y ya las consecuencias primeras, como puede ser falta de oxígeno o la mala salud o el mal aliento, no sé, las cosas que pueden suceder para alguien que fuma, ya pueden ser más que suficientes, hay personas que no lo dejan hasta que no tienen un problema real grave. Y hasta que, por ejemplo, no tienen un problema de salud enorme, en plan, un ultimátum que le da la vida, no toman reacción, no toman actitud. Muchas veces es demasiado tarde y las consecuencias son para toda la vida. Entonces, ahí es donde yo entro. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de que eso no nos beneficia? Y no hablo ya ahora de fumar. El fumar es un ejemplo. Hablo de esos patrones que nos perjudican. Entonces, claro, yo digo, la vida nos está dando pistas durante mucho tiempo. Muchas de esas cosas o no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. La cuestión con todo esto es que vamos a seguir teniendo pistas. Y esas pistas cada vez van a ir increciendo. A todos los niveles. A todos los niveles. Luego entraremos en las dimensiones de cómo nos va a afectar todo eso, porque tenemos la dimensión personal, es decir, a mí como persona, cómo me va a afectar todo esto, y luego a nivel colectivo. Y van a haber cambios enormes en los dos ámbitos, las dos dimensiones que nos afecta este proceso. Pero muy importantísimo que recordemos que es un periodo de 6 meses. Un periodo de 6 meses que ya os digo yo que este año 2024, esta última mitad del año 2024 va a dar muchísimo que hablar. Va a dar muchísimo que hablar. Y van a haber cambios enormes. De hecho, ¿qué cambios me diréis, no? Lo peor que nos podría pasar es que las cosas continúen como están. Diréis, ¿pero por qué? Muy sencillo. Como sociedad hemos llegado a un punto límite. Estamos en un sistema obsoleto. Es decir, estamos más divididos que nunca como humanidad. Ya no hablamos solo de géneros, hablamos de familia. Bueno, hablamos de todo esto en el vídeo anterior, tampoco quiero entrar demasiado, ¿vale? Pero digámoslo así, que como esto continúe como está actualmente,
esta sociedad está destinada al fracaso absoluto. A quien le gusta aceptarlo, que lo acepte. A quien no, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, cualquier cambio va a ser bueno. Ahora, ¿cómo va a cambiar todo esto? Yo tengo esperanzas, la verdad. A veces me cuesta mantenerlas. Tengo esperanzas. Pero va a ser preciso tomar decisiones. Esto no va de, yo vengo aquí como astrólogo, os digo, la liberación de la humanidad y la liberación de las estructuras que nos someten. Esto no va a suceder porque venga un planeta que pase por un lado y entonces todo por arte de magia se ponga en su sitio. No, aquí tenemos que tomar decisiones. Y aquí por eso he dicho, la mala noticia es cuánto tiene que pasar para que las tomemos. ¿Cuánto tiene que pasar para que nos atrevamos a tomar las decisiones adecuadas? Entonces, cada uno lo decidirá. Cada uno lo decidirá. Yo creo que esto es un proceso que, a pesar de que a nivel colectivo nos afecta a todos, es un proceso que todos vamos a vivir de una forma muy individual. ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay varias dimensiones donde afecta este evento. Y la primera y más importante que nos afecta es a nivel personal. Sí, a todos nos afecta lo que pasa a nivel político, a nivel ideológico, a todos los niveles. Nos afecta, evidentemente. Pero, ¿quién más, quién menos, le afecta más lo que nos sucede en nuestro día a día, lo que nos afecta a nosotros como personas? Y tiene mucho que ver, aunque no lo parezca. Tiene mucho, pero mucho que ver. Entonces, muchos de los protagonistas que tienen que ver con todo esto, ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, Neptuno en los últimos grados de Piscis, ¿no? Ese espíritu proyectando una realidad potencial, algo que queremos manifestar. También de Lilith en Libra. Lilith entrando en Libra como ese hastío y rechazo a el desequilibrio vincular, a la complacencia, a el decir que sí cuando queremos decir que no, al decir que no cuando queremos decir que sí. Y el desarrollo de la asertividad, con ese Quirón en Aries que llevamos trabajando largo tiempo. De nuevo, tenéis un vídeo para cada uno de ellos en el canal. Pero el protagonista principal de este es la conjunción de Marte-Urano y Algol. No he hablado anteriormente de esta conjunción, pero creo que es imprescindible. ¿Por qué? Porque la figura que se forma con esta luna llena tiene como punto focal esta conjunción. ¿Esto qué significa un punto focal? Significa que es una figura que sostiene el equilibrio en toda la carta. No voy a entrar a explicar todos los detalles, pero sí quiero mencionar, ¿no?, qué significa esta figura, porque para mí es la clave imprescindible del desarrollo de todo lo que va a estar sucediendo en los próximos 6 meses. Entonces, Marte-Urano, ya hablamos de él en el canal, como una forma nueva de hacer las cosas, como romper patrones fijos, ¿no?, como salir de la tozudez, es decir, de un patrón que llevamos arrastrando largo tiempo, ¿no? Y más ahora, con Marte entrando en Géminis, que nos da otras opciones, nos da otras alternativas. Marte en Géminis, más opciones. Por lo tanto, cambios de actitud, pero tienen un cariz importante, y ese es el cariz de Algol. Claro, se ha hablado de Algol como el concepto del mal, ¿no?, como algo negativo. Y pues mucha gente, le digo todo el mundo, pero mucha gente ha empezado a decir, no, algo malo, hay que tener cuidado de qué se hace, de no tomar decisiones, de hacer cuidado con todo esto porque el mal es el mal, ¿no? Cuidado con todo esto. El concepto del mal. ¿Qué es el mal? Yo el otro día estaba buscando, ¿qué es el mal? ¿Qué entendemos como lo malo, ¿no? Pues lo malo al final es lo nocivo, lo dañino, lo perjudicial o lo peligroso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y nosotros huimos de todo eso. Huimos de lo nocivo, huimos de lo dañino, de lo perjudicial y de lo peligroso. Porque entendemos que alguien que es malo, con estas cualidades que he mencionado, es alguien no deseable, es alguien que tiene que estar lejos, ¿no? Es como, eso no puede ser, tú tienes que ser bueno. Es un poquito un concepto que creo que se ha instalado mucho en nosotros como sociedad, ¿no? Tienes que ser buena persona, ¿no? Y si eres mala persona se te señala con el dedo. Y yo vengo a decir ahora, por ejemplo, la figura del león. ¿Un león puede ser nocivo? ¿Puede ser dañino? ¿Puede ser perjudicial y peligroso? La respuesta es obvia, evidentemente. Pero ¿el león es malo? Cuidado con esto. Cuidado con esto porque el concepto del mal y el concepto del bien son conceptos que se han tergiversado. Claro, la cabeza del demonio, ¿no? El ojo de Medusa, el maligno, por decirlo así, ¿no? Como de, a ver, cuidado. Cuidado porque, de nuevo, y esto es algo que aprendemos con la astrología, todas las funciones de nuestro cielo están ahí para que las usemos. Y todas tienen su función. Como siempre digo, igual que la bilis. La bilis es un ácido que ayuda a la digestión.
Pero si tú lo pones fuera de donde se encuentra, de su lugar, de su posición, sería capaz de disolver o de desarreglar o de generar desarmonía en otro órgano, en el órgano donde lo pongas. Es decir, cuando lo sacas de su sitio, es dañino. ¿Vale? Pero en su sitio hace su función. Sigue siendo dañino, pero es un daño que nos beneficia. Entonces, ¿la bilis es mala? De nuevo, como el león, no es mala, ni es buena. Es lo que tiene que ser. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto es importante. El león, precisamente, por ser peligroso, por posiblemente ser potencialmente dañino, es decir, si tú te acercas a un león, te metes con sus crías, te vas a encontrar en un problema. Obviamente. ¿Y eso qué hace? Algo súper importante. Algo que nosotros creo que por haber tenido la perspectiva errónea de lo que es el mal, entre comillas, hemos perdido. Tú respetas al león precisamente por ese hecho. Y el león no necesita atacarte para que tú lo respetes. Tú sabes que no te puedes meter con un león. A menos que pues, te creas Dios o vayas con un arma y ahí la cuestión cambia. Pero a pesar de todo ello, tú vas a tener respeto por el león porque sabes que en cualquier momento, si haces un paso en falso, si te metes donde no te toca, el león te puede atacar. Y como digo un león, digo muchas otras cosas. Entonces, aquí tenemos que entender que el mal es una parte de nuestra vida. Cuidado con todo esto. El mal como polaridad. No estoy hablando que ser bueno sea malo y que ser malo sea bueno. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que es una parte de la polaridad, donde ser demasiado bueno es perjudicial, tanto como ser demasiado malo. Por ejemplo, si yo soy demasiado bueno y a mí me faltan el respeto, y no hay consecuencias de que me falten el respeto, nadie me va a respetar. Y esa es la gracia de todo esto. Hemos perdido mucho en nuestra sociedad. Las consecuencias, el respeto, ya no solamente entre nosotros, para con nosotros mismos, sino para con las estructuras de nuestro sistema. ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos años que han sido dañinas para nosotros y nosotros las hemos pasado por alto? No ha habido consecuencias. ¿Cuántas veces nos han mentido en la cara reiteradas veces y no han habido consecuencias directamente? Esto es algo que habla de un sistema fallido, donde, por ejemplo, nuestros políticos nos pueden prometer el oro y el moro, y luego, cuando suban electos, no cumplir absolutamente nada y mentirnos en la cara que no va a pasar nada. Partiendo de esta base, ¿qué les impide mentirnos de nuevo? Por eso, ya no es una cuestión de a quién voto o a quién no voto. Es una cuestión de da igual a quién votes. Si no hay consecuencias porque se mienta, se insta a mentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Volvernos malos y que hayan consecuencias? Cuidado con todo esto. Es integrar esa polaridad. Donde, de nuevo, como he dicho, el mal tiene una función en nuestra vida. Sin embargo, no está en el lugar que le corresponde. Pero esto se puede poner un ejemplo incluso más sencillo que esto. Si yo, por ejemplo, estoy en mi casa con mi familia, con mis hijos, y viene alguien, viene un ladrón, ¿no? Y por lo que sea, ataca a mis hijos, ¿yo qué voy a tener que hacer? ¿Ser buena gente y decirle, no, señor ladrón, llévese usted lo que usted quiera y haga usted lo que usted quiera a mis hijos? Obviamente no. De nuevo, no hablamos de ser malo con los demás. Hablamos de tener la capacidad para ejercer el mal y decidir cuándo hacerlo y cuándo no. Cuándo toca hacerlo y cuándo no toca hacerlo. Si yo muestro a una persona que si me falta el respeto hay consecuencias, y de nuevo, yo no estoy instando a la violencia. No estoy instando a la violencia. Aquí hay algo muy importante, y es que parte de todo esto supone poner límites. Poner límites. Efectivamente, hay muchas formas de ejercer nuestra autoridad. Hay muchas formas de hacernos valer. No siempre la violencia es la respuesta. No siempre. Por ejemplo, si yo le permito algo a una persona, porque esa persona es X persona en mi vida, tiene una posición en mi vida, sea porque la quiero, porque es de mi familia, por lo que sea, yo no pongo límites. ¿Por qué? O porque yo soy muy empático y entonces quiero entender que esa persona ha pasado por momentos complicados, o si yo no equilibro la situación y no me hago valer, no me va a respetar nadie. Y esa es la gracia. ¿Tengo que yo enfrentarme a esa persona y atacarla cuando esa persona me falte el respeto? No hablamos de eso. Hablamos de decir,
ser capaz de poner límites cuando corresponde. Por ejemplo, si en tu familia tus padres te faltan el respeto, no por ser tus padres, no vas a tener que tomar consecuencias y cartas en el asunto, y a veces es necesario tomar decisiones aunque nos duela. Y esa es la parte de algo que yo quiero introducir en todo esto. Ser capaz de decir, me duele, porque no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta muchas veces utilizar esa energía, porque por mi empatía pienso, ostras, esta persona, y entiendo su proceso, y entonces, claro, me pongo y digo, bueno, va, fáltame el respeto, que te entiendo, te perdono, no hay problema. No funciona. No funciona. Y os lo puedo asegurar. Uno tiene que ser capaz de decir, basta. En todos los niveles. Sea tu familiar, sea tu pareja, sea quien sea. Y especialmente cuando estamos hablando aquí de un sistema que nos ha pasado por encima, nos ha atropellado nuestros derechos durante largo tiempo. Algo es muy necesario. Es una forma de decir, no estamos hablando de integrar el mal y que nos volvamos malvados. No, estamos hablando de combinar polaridades. Si soy demasiado bueno, me toman el pelo. Si soy demasiado malo, me estoy pasando. Entonces, equilibrio entre las dos. Equilibrio entre las dos. Que tan malo es ser muy bueno como ser muy malo. Y esa es una gracia. Algo, por tanto, está incluido dentro de los cambios de conducta que tenemos que realizar. Ser capaces de decir, ¿qué me he pasado de tonto? ¿Qué me he pasado de tonta? ¿Qué me he pasado de tolerante? ¿Qué me he pasado de empático? ¿Qué he sido? Porque os digo una cosa. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior hablamos de la reconciliación, de la que estábamos aprendiendo a amarnos, de la gran diferencia que había entre la energía masculina y femenina? Y aquí quiero hacer una especial mención. Porque cuando hablamos de masculino y femenino, sí es cierto que podemos hablar de géneros, pero no necesariamente tenemos que hablar de géneros. Y es importante recordar que todos tenemos a Venus, energía femenina, y a Marte, energía masculina. Seas hombre, seas mujer, te gusten los hombres, te gusten las mujeres, te identifiques con uno, te identifiques con otro, eso da exactamente igual. Todos y cada uno de nosotros tenemos Venus y tenemos Marte. Todos tenemos una parte femenina y todos tenemos una parte masculina. Y aquí el problema enorme que ha habido es la gran desvirtuación de las dos. Y la pelea, el conflicto que hay entre las dos actualmente, que se puede visualizar mucho a nivel de sexos, a nivel de género, donde hay un grave conflicto, ¿no? Y esto se ve evidente. Yo, a quien no le guste, pues lo siento mucho, pero es un problema actual que tenemos, ¿no? Entonces, yo hablé de la reconciliación de ambas polaridades, donde Quirón en Aries nos hablaba de una masculinidad herida. Pero de nuevo, no solamente en los hombres, también en las mujeres. Un rechazo de la masculinidad. Que no todas las mujeres, obviamente, y de que no todos los hombres, pero fijaros que hay un gran rechazo, o ha habido un gran rechazo de la masculinidad, por un mal concepto de la masculinidad en sí, y pues todo esto está llevando a que se vuelque la balanza para el otro lado, donde los hombres, o la masculinidad, están empezando a rechazar el extremo femenino polarizado. Entonces, yo hablé de una reconciliación, pero aquí inevitablemente la reconciliación tiene que ver con un cambio de patrón donde algo tiene mucho que decir. Es decir, si nos dejamos pisotear, cuidado, no estamos hablando de que alguien haga o actúe como tú quieres que actúe. Es tan sencillo como poner límites. Si no actúan como tú quieres que actúe, te alejas, te marchas, te vas. Obviamente, y esto lo digo y es importante, respetemos lo que piense cada uno. Y esto yo creo que parte del problema de nuestra sociedad es que ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos. Es decir, yo pido que me acepten tal como soy cuando ni yo mismo me estoy aceptando tal como soy. Y esto es un problema importante. Y yo aquí no vengo a decir, es que te tienes que aceptar tal como eres. No, cada uno haga lo que quiera. Pero si ni siquiera te aceptas tú, ¿cómo esperas que te acepte el resto? Además, ¿por qué te tiene que aceptar el resto? ¿Qué necesidad tienes tú de que te acepte el resto? Yo, por ejemplo, soy como soy, hay mucha gente que me critica por ser como soy. Oye, es lo que hay, es lo que hay. De hecho, hay gente que me viene y me dice, no, es que tú... Bueno, ¿yo qué? Yo soy como soy, me gusta ser como soy, mientras no haga daño a nadie. Obviamente no me hago responsable de que tú te sientas herido, porque esto es también importante. Entonces, no me voy a liar con todo esto. La cuestión es entender que no va a haber reconciliación posible hasta que no haya un reequilibrio de las polaridades masculina y femenina. Yo voy a hacer un pequeño spoiler de lo que me gustaría que pasase, porque al final el cielo nos está proponiendo que esto suceda. Nos lo está proponiendo, lo cual no significa que vaya a suceder.
De hecho, he dudado mucho del título que puse en el vídeo anterior, porque justo ahora estamos en pleno conflicto. Y es como de que yo hable de reconciliación en un momento en el que estamos en pleno conflicto, en el momento en el que los hombres están dejando de perseguir a las mujeres porque se ha llegado a un extremo de polaridad femenina que, bueno, a quien le guste, bienvenido. No en mi caso. Y de nuevo, masculino también. Yo entiendo que se esté rechazando las dos polaridades porque ninguna de las dos polaridades está siendo un ejemplo. No se nos enseña a ser hombres, ni tampoco se nos enseña a ser mujeres. No se nos enseña. No hay ejemplos a seguir. Hoy en día no hay un ejemplo de masculinidad sana o un ejemplo de feminidad sana. Se ha perdido. Se ha perdido. Pero es que no los he tenido yo, ni los tuvieron mis padres, ni los padres de mis padres. Entonces, el spoiler que yo quiero mencionar es, para mí, el regreso del divino masculino y el divino femenino, donde yo entiendo que muchos hombres incluidos también, no solo las mujeres, también los hombres, rechacen la masculinidad porque no hay una masculinidad sana. Y de nuevo, lo mismo pasa a la inversa, que los hombres rechacen la feminidad porque no hay una feminidad sana. Entonces, tenemos que reaprender a ser hombres y reaprender a ser mujeres. Me da exactamente igual. Ya no hablo de géneros, no hablo de sexos. Tenemos que reaprender a integrar nuestro sagrado masculino y nuestro sagrado femenino, nuestro sagrado Marte y nuestro sagrado Venus. Todos tenemos Marte y Venus, de nuevo. Y para todo ello, de nuevo, importantísima la posición de Algol. Ser capaz de decir, pues no me has tratado como yo considero que merezco ser tratado, te pongo límites, sin más. No te obligo a que tú hagas. No te digo que tienes que ser tú de una forma o de otra. No. Yo pongo límites donde yo considero que no se me está respetando. Y eso a veces supone enfrentarnos a las luchas de poder que son muy típicas de Plutón, ¿no? Donde el objetivo es liberarnos de, por ejemplo, el sometimiento, las dependencias tóxicas, las obsesiones, los miedos, los enganches. Todo lo que me impide ser libre, todo lo que me impide ir en la dirección que yo deseo ir. De nuevo, el que me lo impide soy yo, aunque yo me vea reflejado en los demás. O sea, yo no puedo obligar a la gente a que actúe como yo quiero que actúe. Si tú no me respetas, yo no te obligaré a que me respetes. Yo simplemente te alejaré de mi vida y se acabó. Y tú decidirás. Y luego las consecuencias de todo esto, luego vendrás y dirás, ay, lo siento, pero claro, si yo no me hago valer, si yo te permito, te tolero, y de nuevo sigo en esa rueda, en ese ciclo tóxico, o actúo igual que tú, y te la devuelvo, ¿no? Y si tú me atacas, yo te ataco, y no funciona. Es que no funciona. Vamos a seguir peleados, que de nuevo es lo que se pretende. Y daros cuenta que yo he dicho, estamos en una sociedad que está destinada al fracaso, y uno de los importantes puntos de ese fracaso es la división que tenemos actualmente como sociedad. No solamente como hombres y mujeres, como sociedad. Estamos divididos más que nunca. Entonces, importantísimo, ¿no? El cambio de patrón, donde empecemos a mostrar que hay consecuencias. De que si tú, por ejemplo, has actuado de una forma y pues no me has respetado, pues lo siento mucho, adiós muy buenas. Luego tú podrás aprender, desde luego, pero ¿qué pasa? Si no hay consecuencias de que yo me comporte y te falte el respeto, pues oye. Entonces durante los próximos 6 meses vamos a estar viendo este tipo de actitudes, este tipo de patrones activarse, ¿no? Como para muchas personas una necesidad de liberarse de ciertas situaciones, ¿no? Claro, recordemos cómo funciona el proceso. Yo rompo una estructura, se muestra una parte vulnerable y tras esa parte vulnerable sale el patrón. Pues un ejemplo sería, si yo, por ejemplo, a un nivel bipolar no estoy contento con lo que estoy recibiendo, pues veo que yo rompo una estructura, un patrón de lo que hay. No lo sé, digo que no, o pongo un límite, donde veis que esa decisión distinta, ese patrón distinto, salir de lo habitual, de lo que he hecho hasta la fecha, pero introduciendo algo en la ecuación, decir, que hayan consecuencias, ¿no? Que hayan consecuencias. Si no me está gustando algo, ¿por qué lo tolero? Digo que no, pongo el límite, y ahí es donde sale el aporte vulnerable. Pues, por ejemplo, si hablamos de una relación y pues la persona con la que estoy se porta de una forma que a mí me hace daño, y yo esto lo tolero siempre, en lugar de guardar el resquemor, guardar el resentimiento, yo digo que no, pero ahí me siento vulnerable. ¿Por qué? Porque puedo perder la relación, o porque si me voy, me puedo sentir solo. Y ahí es donde no quiero, porque me siento frágil, me siento débil, dependo o veo las dependencias que tengo. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Porque, de nuevo,
Si nosotros toleramos una situación en pos de evitar una vulnerabilidad, recordad lo que he dicho al principio, importantísimo reconocerla, importantísimo hacernos cargo nosotros de esa vulnerabilidad. Si yo, por ejemplo, me hago cargo de esa vulnerabilidad y dejo de obviarla o dejo de temer sentirme vulnerable, yo puedo decir que no. Y decir, pues mira, te quiero mucho, pero se acabó. O esto no te lo permito más y punto. Y entonces ahí es donde empieza de nuevo el respeto. Es como, si yo no hago eso, si yo acepto una situación que no me beneficia por no enfrentarme a mi vulnerabilidad, yo me estoy poniendo en un nivel por debajo. Entonces, no hay equilibrio posible en ese sentido. No hay reconciliación posible. La única forma es que yo recupere la posición que yo necesito, y esto no va de que yo le quite a la otra persona su poder. No, esto va de que yo recupere el mío, Plutón, poder, juegos de poder, pero la única forma que tengo de hacerlo a través del sistema, el mecanismo que nos está mostrando este cielo, es: me atrevo a sentirme vulnerable, me atrevo a encontrar una nueva forma de gestionar mi vulnerabilidad, me atrevo a decir que no, aunque eso tenga consecuencias para mí negativas, porque lo que no puedo estar haciendo es seguir aceptando una realidad que no me está beneficiando. Y esos son los patrones que vamos a estar rompiendo. Y estoy hablando a nivel personal, pero también estoy hablando a nivel colectivo. Cambios inevitables a un nivel de sistema, donde hemos visto que nos han estado mintiendo reiteradas veces sin consecuencia. Y parece que aquí solo nos levantamos cuando nuestro equipo o nuestra selección gana un partido o una competición. A mí me parece realmente absurdo. A veces de verdad se me encoge el corazón al pensar de que tenemos esa capacidad, ¿no? Cuando gana la selección, todo el mundo sale a la calle a gritar y a celebrar. Pero cuando nos mienten en la cara, cuando nos aporrean por todos lados, cuando meten una patada a nuestros derechos como seres humanos, nos quedamos callados. Yo quiero recordar que no hace tanto, la gente tenía más garra, ¿no? Quizás estamos en un momento en el que estamos más hartos que nunca, pero estamos tan divididos que no somos capaces de unirnos tan solo cuando gana nuestro equipo de fútbol. Y esto me parece bastante absurdo. Y siento que, claro, yo no sé que muchos de los que me veis no estáis en esta situación. Yo sé que a mucha gente esto no le importa nada, que lo único que le importa son cosas superficiales, pero si tú me estás escuchando y a ti te importa cada pequeño cambio, cada persona que se plantee todo esto y tome decisiones, es una persona que suma. Entonces, durante los próximos 6 meses vamos a estar viendo, tanto a nivel personal como a nivel sociedad, colectivo, situaciones que nos van a impulsar a liberarnos de todo aquello que ya ha cumplido su función. Ya no hablamos de un nivel estructural superficial. Hablamos de arrancar el problema de raíz, porque es en la raíz donde está el problema. Entonces la cuestión aquí es, ¿qué más necesitamos que pase? ¿Cuántas veces más necesitamos que nos mientan? ¿Cuántas veces más necesitamos que nos atropellen los derechos? ¿Cuánto más bajo necesitamos caer como sociedad para darnos cuenta de que esto necesita cambiar sí o sí? Es una pregunta que dejo en el aire, pero para la cual, sin duda alguna, estoy plenamente convencido que vamos a encontrar una respuesta en los próximos 6 meses. Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que si os ha gustado podéis dejar like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.